Tal vez de repente apagamos el micrófono para que podamos escucharla, ¿verdad? Creo que Andrea, creo que tiene activado su micrófono. Ok, bueno. Les decía que en relación al tema de hoy tiene cierta similitud en cuanto a la cesión de los derechos, ¿verdad? Porque decíamos que el que cede, el acreedor cede su derecho o cede sus bienes, en este caso el deudor cede sus bienes en su momento al, en este caso al acreedor. Pero el tema de hoy básicamente va a ser la cesión que va a tener, pero el deudor. El deudor poder trasladar o ceder su deuda a otra tercera persona. Ese es el tema del día de hoy, jóvenes. La cesión de la deuda. La cesión que tiene de la deuda el deudor, ¿verdad? Y la va a ceder a una tercera persona, pero jóvenes, tenemos que tener muy claro que la cesión se debe de hacer siempre y cuando esté de acuerdo el acreedor. Si el acreedor no está de acuerdo, no se puede ceder la deuda. Acá no es el acreedor el que va a ceder su derecho para que un tercero le cobre al deudor, sino que acá es el deudor en sí va a ceder su deuda o la obligación que tiene de pagar a una tercera persona para que esta persona se quede en su lugar y una vez se quede en ese lugar, sea el obligado a pagar. Pero, ¿qué es digamos, lo que tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, en relación a esto? Que la persona que se queda, en vez de la otra, la tercera persona que se queda como deudor, debe de cumplir exactamente con todo lo que se pactó con el primero, con el primer deudor, con el deudor primitivo, le podemos llamar a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender, jóvenes, como en este caso la cesión de deudas? Cuando se transmiten las obligaciones, ¿sí? Sustituyendo al deudor por otro deudor. El acreedor va a ser el mismo. Aquí no va a cambiar el acreedor, va a cambiar el deudor nada más, ¿sí? Dentro de este negocio jurídico, o sea, se trata de un negocio jurídico, por supuesto. El deudor original, al deudor original le vamos a llamar cedente. Y el sustituto, o el deudor, en este caso, el nuevo deudor va a ser el cesionario. El cedente es el cedente deudor primario y el cesionario va a ser el que va a tomar el deudor primario. Pero se mantienen obligados de la misma manera que cuando inició el negocio jurídico. ¿Qué requisitos debe de tener para establecer ese Perdone, licenciado. cambio? Sí, María, Dijo, dígame. disculpe, dijo, el deudor original o primario se llama cedente Sí, y el segundo se llama cesionario. cesionario. Sí, es al que le ceden la deuda. Es parecido a lo que vimos en relación a la cesión de derechos, en este caso, cuando el acreedor cede su derecho a una tercera persona para que el acreedor cobre. El primero es el cedente y el otro es el cesionario. De la misma manera, la única diferencia que acá es cedente, para que lo entendamos mejor, cedente, deudor primario y cedente, perdón, cesionario de la deuda, por así decirlo, para que nos podamos entender, ¿verdad? Ahora bien, tiene que tener ciertos requisitos, ¿verdad, jóvenes? Para que se pueda establecer esa situación, esta cesión de esa deuda. Dentro de los requisitos nosotros podemos ver, ¿verdad, jóvenes? Primero, que la deuda sea válida. ¿Sí? Se llevó a cabo un negocio jurídico, pero que la deuda sea válida. ¿Qué quiere decir eso? Que exista la deuda.
que la persona que va a adquirir la deuda sepa que sí existe esa deuda. Que no haya una simulación de deuda, por ejemplo, para que esta persona se quede pagando algo que no existía. No, tiene que existir, tiene que ser una deuda viable y una deuda real. Es un primer requisito. Otro requisito, jóvenes, que tanto, óiganlo bien, tanto el acreedor, ¿sí? Como el deudor den su consentimiento. Pero más que todo el acreedor tiene que aceptar al nuevo deudor, ¿sí? Aparte de eso, también tenemos que tener entendido, jóvenes, que cuando ya se traslada la deuda, otro requisito es que el deudor original, o sea, el primario, que eso fue al que le dijimos primario, deudor primario, se debe de liberársele de la responsabilidad. Pero ¿cómo se va a hacer? Mediante el acuerdo, un acuerdo entre el acreedor y el nuevo deudor. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que cuando viene el deudor primario y quiere ceder su deuda a una tercera persona, que es el cesionario, primero tiene que estar de acuerdo el acreedor con el deudor. Primer punto. Perdón, primer punto, que sea deuda válida, o sea, que exista. Segundo punto, que estén de acuerdo. Tercer punto importante es que el nuevo, digamos, perdón, el deudor primario, el que debía la deuda en un inicio, se le tiene que liberar de la responsabilidad y a quedar solamente el acreedor, que ese siempre no va a cambiar, con el nuevo deudor, pero mediante el acuerdo que estos dos van a formar, tienen que liberar al primer deudor, al deudor primario. ¿Lo vamos entendiendo, jóvenes? Si no entendemos, yo se lo repito o les cambio la explicación. Lo que me interesa es que comprendan. Vamos bien, Licky. Muy bien, bueno. Dentro de eso también tenemos que tener entendido, jóvenes, que cuando se cede una deuda, también tiene que existir ciertos efectos de esa transición o esa cesión de esa deuda. Licenciado, perdone, antes de que pase a los efectos, una pregunta. ¿Cómo se llama ese documento o ese acuerdo que debe hacerse? Es que es un acuerdo, puede ser mediante un documento privado, puede ser mediante escritura pública. Lo que sucede es que recordémonos de que la deuda primaria se hizo, por ejemplo, digámoslo así, para dar un ejemplo, un reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda vinieron y lo hicieron en un documento privado con firma legalizada. El acreedor le prestó 100,000 quetzales al deudor, el deudor quedó de pagarlo en cuotas de 5,000 mensuales a cierto plazo. Ese es el acuerdo primario o el negocio jurídico que se realizó entre el acreedor y el deudor. Pero ¿qué sucede? Viene una tercera persona, que es el cesionario, o sea, el que va a adquirir la deuda del deudor primario, y cuando la adquiere, tienen que hacer un nuevo documento. En ese nuevo documento va a establecerse, por eso le digo, puede ser un documento privado, puede ser escritura pública. No es tanto que nos interese cómo se llama el documento, sino que se tiene que plasmar en un documento, un instrumento público o dentro de un negocio jurídico, se tiene que plasmar, queda escrito, queda plasmado en un documento que el nuevo deudor adquiere la deuda del anterior y ambos, tanto el acreedor como el deudor, liberan al deudor primario. Él ya no va a tener ninguna responsabilidad. No sé si entendimos, María.
Sí, licenciado, muchas gracias. O sea, mira, pues, no me interesa que vayan hasta el fondo de decir, bueno, qué documento es, qué clase o cómo lo hicieron. No, 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 no. Simplemente tenemos que ir entendiendo que se realizó un negocio jurídico primario, ¿verdad? Se inició, se empezó a pagar, pero ya no se pudo. Entonces viene el deudor, le traslada su deuda a otra persona, esta otra persona la adquiere y adquiere todas las obligaciones como las tenía el deudor, ¿verdad? Y en su momento, perdón, en su momento tiene que quedar plasmado en un nuevo documento que él va a pagar la deuda o lo que quedaba de la deuda y que entre el acreedor y el deudor liberan de toda responsabilidad al anterior deudor. Lic, mire, Dígame, Alfonso. usted está explicando este caso y yo mire, no sé si yo estoy equivocado, usted me corrige. Yo lo estoy enlazando con unos que nos dio anteriormente, donde usted decía que había un acreedor y había varios deudores, pero un deudor se hace cargo de todas las deudas porque él puede pagarlas y absorbe la deuda a los demás y se queda cobrándoles como a los otros deudores. No sé si se recuerda de ese caso que usted nos explicó la vez pasada. Sí, esa es la mancomunidad solidaria. Sí, Algo así, más o menos, exacto. entiendo yo, ¿verdad? No sé si... Es Solo que... parecido a lo que usted está diciendo. Sí, es Ah, parecido a esta situación. Se puede tomar como que un deudor, pero acá yo se los estoy explicando para que entendamos que es una tercera persona extra o fuera de, para no meternos a confundirlos en relación a la mancomunidad simple o solidaria y que en su momento vengan a decir, ah, bueno, efectivamente, habían deudores acá y acreedores, pero vino de los deudores, uno pagó la deuda de los demás y él se queda como acreedor, prácticamente. Entonces, no, acá es parecida la situación, tiene sentido, pero no nos confundamos. O sea, de hecho, no topemos ese tema porque sí nos podría confundir en relación a esto. Esto, Alfonso, yo lo que más quisiera que lo tomaran es como que, por ejemplo, vienen Marcos con Glenda, tenían un acuerdo, una deuda entre ellos, pero viene usted, Alfonso, y, por ejemplo, usted llega al acuerdo con Glenda que como ella no puede pagar, usted va a adquirir esa deuda. ¿Cómo se va a arreglar después usted con Glenda? Eso es otra situación. Puede ser que después Glenda le pague a usted, puede ser con algún bien o qué sé yo. Pero usted adquiere la deuda y entonces usted se queda pagando lo que Glenda le debe a Marcos. Cada mes, de la misma manera, el instrumento público es exactamente el mismo. Lo único que va a cambiar es el deudor. Y por supuesto que en el mismo se plasme que ya Glenda no tiene nada que ver, sino que solo va a ser Marcos y Alfonso. Alfonso es el nuevo deudor. ahí Por ahí estamos, sí, este era el cambio que yo había visto, pero aquí ya me ubiqué con lo que usted dijo en la sesión, entre un deudor y un acreedor, y el otro absorbe el tercero para pagar la deuda. Ajá, ahí estamos. exacto. Por ahí mejor vámonos, Alfonso. ¿No? Sí, Jeffrey me levantó una mano. Dígame, Jeffrey. Licenciado, disculpe, no sé si se va a escuchar un poquito que ando en la calle todavía manejando, pero según yo entiendo, o otro ejemplo que en lo que yo lo puedo enlazar es como las personas cuando tienen esto de, perdón, que venden el supuestamente derecho de llave que le dice. Es cuando ellos supuestamente le deben al banco todavía, pero ya no pueden seguir pagando. Entonces lo que hacen es como vender ese derecho, la persona le compra a esa persona y sigue pagándole al banco. Algo así más o menos estaría bien, Sí, o estoy mal exacto. yo. Sí, no, así es, exactamente. La única diferencia es de que aquí el banco tendría que aceptar que la persona que le va a continuar pagando la deuda sea una persona, por supuesto, si es un banco, lo que van a ver es que tenga la capacidad económica para pagar, ¿ah? Y para ellos Ok, no les interesa si es Juan Pedro o quien sea, simplemente les interesa que les paguen. Y si tiene una solvencia económica y si sabe que puede pagar, por supuesto va a estar de acuerdo. Ahora,
Si el acreedor, en este caso, tenía una capacidad económica, perdón, el deudor tenía una capacidad económica mejor que la que va a adquirir el otro, el banco va a decir que no. El acreedor va a decir no, pues, no acepto que eso se dé de esta manera. Porque acá la diferencia es de que el deudor podría ceder siempre y cuando que el acreedor lo acepte. A diferencia cuando estábamos hablando de la cesión de derechos o cesión de bienes, ahí el acreedor sí podría ceder su derecho, su derecho que tenía que le pagaran a una tercera persona sin consultarle al deudor. ¿Ya? Oh, yeah. Cuando es el acreedor el que cede, él no tiene derecho, no tiene la obligación de preguntarle al deudor si quiere o no quiere pagar. Perdón, si quiere o no quiere aceptar cambiar de acreedor. Ahora acá no, acá sí, la diferencia es de que acá el deudor puede trasladar su deuda, pero siempre y cuando el acreedor lo acepte. Si el acreedor no acepta, no. Esa es la diferencia entre ambos. Ok, gracias, Lick. No se preocupe, ahí estamos, y con cuidado. Bueno, entonces les decía, si no hay ninguna pregunta en relación a lo que vamos explicando, también la cesión de la deuda o la cesión de deudas también tiene sus efectos, por supuesto. Dentro de los efectos vamos a mencionar algunos, ¿verdad? Un efecto es que se va a sustituir un deudor por otro deudor. ¿Sí? Otro efecto es que el acreedor va a ser el mismo, ese va a permanecer, ese no se mueve. Otro efecto es que la obligación no va a variar, la obligación va a ser exactamente la misma. Aquí no hay cambio de obligación, la obligación va a ser la misma. Disculpe, Lick, ¿puede repetir el segundo efecto? Lo voy a El repetir. acreedor es el mismo. Pero ves, el deudor va a cambiar, ese es uno. El segundo, el acreedor va a ser siempre el mismo, ese no va a cambiar. ¿Sí? El tercer efecto es que la obligación va a ser exactamente la misma, tampoco va a cambiar. ¿Sí? Gracias, Lick. Y la otra es que el deudor sustituto, o sea, el que va a sustituir al deudor primario, va a adquirir las mismas obligaciones que tenía y va a cumplir con lo que tenía pactado el deudor primario. Y otro, el acreedor va siempre a tener sus mismos derechos. Todos los derechos que adquirió van a ser exactamente los mismos. Si hay garantía, si pusieron algún bien de garantía, todas las garantías van a quedar en favor o con el derecho del acreedor. ¿Sí? Ahora nos vamos. Licenciado, perdone. El número 4. Mari. Sí, el número 4 dijo, el deudor sustituto tiene que cumplir con las pactados. obligaciones. Exactamente las mismas obligaciones que tenía el deudor primario. Y el último le dije que cuando el acreedor va a conservar siempre todos sus derechos, ¿sí? Ahí no van a ver. Si había alguna garantía, continúa con la garantía. ¿Sí? Ahora bien, nos vamos a ir a lo que establece nuestro Código Civil, porque también una vez explicado, ¿verdad? Para que entendamos el tema, nos vamos a ir a lo que nos dice nuestro Código Civil. Pero, ¿qué nos dice nuestro Código? Y anotemos, jóvenes, esto va a estar desde el artículo 1459 al 1468. Ahí es donde nos dice en qué consiste la transmisión de la deuda. Perdón. Y nos dice, por ejemplo, el artículo 1459, aquí nos explica la sustitución del deudor.
¿Sí? Dice, la sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación se verificarán por convenio entre el acreedor, pónganlo atención, el acreedor y el tercero que se sustituye. Era lo que les explicaba. Tiene que haber un convenio entre el acreedor que sigue siendo el mismo y el deudor sustituto. Tiene que haber ese convenio y decir, bueno, sí, acepto que sea usted el deudor sustituto en vez de la persona que me debía. No hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, no se le traslada la información o no se hizo un convenio entre el acreedor y el nuevo sustituto, pero el acreedor, sabiendo que existe el sustituto, acepta que le haga pagos o que cumpla con la obligación que tenía el deudor primario? Aunque no existe el convenio, pero él acepta que le haga pagos, óigase bien, pero pagos en nombre del sustituto, no en nombre del deudor primario. Porque, por ejemplo, viene Marcos y le dice, bueno, yo, volvemos a repetir el ejemplo, donde está Marcos, está Glenda y está Alfonso, creo que era. Sí. Viene, sí, Alfonso es. Viene Alfonso, quiere venir y adquirir la deuda de Glenda, pero viene y se lo dicen a Marco. Viene Marcos y dice, bueno, no me interesa, ¿verdad? No hay problema, pero no me interesa. No hay convenio. Pero viene Marcos sabiendo que Alfonso quiere adquirir esa deuda. Le empieza a pagar a Marcos en su nombre. Decirle, mire Marcos, aquí está. Este pago yo se lo estoy haciendo. Porque aunque usted no aceptó el convenio, aunque usted no aceptó que yo fuera, pero yo le voy a hacer el pago. Ya está depositado en su cuenta, pero yo fui el que le hice el pago. No fue en nombre de Glenda, fue en mi nombre. Y viene Marcos y lo acepta. Dice Marcos, va, está bien. Ahí prácticamente se sobreentiende, de manera tácita, se entiende que Marcos, aunque no lo hizo un convenio, aceptó el cambio de deudor. Eso nos lo dice nuestro artículo 1461. Nos dice que se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite, dice, que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como el pago de intereses o la amortización parcial o periódica del capital, siempre que lo haga, óigalo bien, siempre que lo haga en nombre propio. O sea, Alfonso lo hizo en su nombre, no en el de Glenda. Y así lo aceptó Marcos. Porque dice al final, y no por cuenta del deudor primitivo. ¿Estamos entendiendo eso? Sí. Vamos bien, jóvenes. Si no, pregunten. Yo prefiero que me pregunten hoy y no me pregunten el día del examen. Lick, yo tengo una duda. Dígame, Alejandra. Mire, pues voy a regresar, perdón, pero digamos que entiendo que cuando es un bien inmueble tiene que haber escritura pública y tiene que estar registrado en el registro de la propiedad. En cuanto es deuda, solo habla de convenio en general, o sea, pero eso también tiene que ir por un notario o cómo, o sea, ¿qué lo diferencia? Bueno, les voy a explicar, aunque realmente meternos de lleno a fondo a instrumentos públicos, eso lo van a ver ustedes cuando ya reciban notariado. Ahorita Ay, todavía no, no están entonces, Lick, recibiendo. no, entonces mejor ya No, solo le voy a explicar así a grandes rasgos para que no. Es que miren, jóvenes, ¿por qué no me interesa a mí que ustedes sepan en relación a documentos privados o, digamos, escrituras públicas? Porque en su momento, cuando ustedes, por ejemplo,
Acá son derecho y obligaciones. El siguiente curso que ustedes van a recibir es los contratos. Ahí van a ver contrato de mandato, contrato de compraventa, van a ver escrituras de mutuo con garantía hipotecaria, que básicamente cuando existen obligaciones y hay bienes inmuebles que quieren las personas decir, bueno, yo voy a adquirir una deuda, ¿sí? Voy a adquirir una deuda con Alejandra, pero como yo tengo que darle una garantía a Alejandra, que esos son los contratos de garantía que le llama el Código Civil, yo le tengo que dar una garantía a Alejandra, entonces yo le voy a dar de garantía mi bien inmueble. Yo tengo un bien inmueble. Pero como usted me va a prestar dinero, entonces yo le voy a dar mi bien. Ok. Eso lo vamos a hacer mediante escritura pública. ¿Y cómo se llama ese contrato? Un mutuo con garantía hipotecaria. ¿Por qué? Porque usted me va a prestar el dinero, ¿sí? Yo le voy a dar mi bien. Una vez yo pague, usted me va a dar una carta total de pago, un finiquito que le llaman mucho, pero realmente el nombre es una carta total de pago que también va en escritura pública. ¿Para qué? Para que yo pueda llevarlo al registro de la propiedad y liberar mi bien. Ahí hay un negocio jurídico. Aquí existía una deuda, aquí existía una obligación. Usted era la acreedora, yo era el deudor. La única diferencia es que acá lo estamos ya viendo con instrumentos públicos, que es lo que ustedes van a ver más adelante. Ahorita solo para que más o menos entiendan. Ahora, me dice usted, bueno, ¿qué clase de documentos? Porque yo creo que tienen la misma duda que María, porque María creo que fue la que me preguntó qué tipo de documento. Bueno, también hay documentos que podemos hacer que no necesariamente van a ir en escritura pública, que van a ser los documentos privados con firma legalizada, que una deuda también puede ir ahí. No necesita que vaya en escritura pública, no que va a ir en un documento privado. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando ustedes vean, cuando ya empiecen a recibir procesal civil, van a ver que hay juicios ejecutivos y los juicios ejecutivos están en la vía común y en la vía de apremio. Entre los mismos vías de apremio están los que se utilizan, o sea, van a ser los títulos ejecutivos emanados de escrituras públicas, por ejemplo, una escritura pública. Usted van a ejecutar ese título, que ahí le llaman título. Esos títulos los van a ejecutar y van a cobrar. ¿Por qué? Porque esos títulos traen aparejada, dice la ley, dice el Código Civil, una cantidad líquida y exigible en dinero. Entonces, cuando ya ustedes vean eso, van a entender, porque acá solo se les está dando el preámbulo para que ustedes empiecen a saber cómo son las obligaciones, clases de obligaciones, qué pasa si no cumplen con la obligación o la forma de cumplir con la obligación. ¿Cómo vas? Bueno, voy a pagar. ¿Cómo puedo pagar? Dijimos, según las exposiciones que ustedes mismos dieron, bueno, voy a pagar con cheque, con especies, con moneda nacional, moneda extranjera. Esas son formas de pago. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no el incumplimiento de la obligación? O sea, todo eso, este es el preámbulo para lo que viene, que es lo que ustedes van a desarrollar ya como notarios o ya como abogados en la práctica para lo civil, procesal civil o notariado, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa, Alejandra. No sé si le quedó un poquito clara la situación, pero no nos enfoquemos, jóvenes, ahorita en documentos o instrumentos públicos. Solo enfoquémonos en que existen deudas, que hay un acreedor, un deudor, o hay varios acreedores, varios deudores. Que las deudas se pueden dividir o no se pueden dividir, ¿sí? Que hay facultad del deudor de pagar de una forma o de otra. ¿Ah? Facultativas, ¿qué? Mancomunidad simple, solidaria, todo lo que se les ha venido explicando, lo que tienen que entender. Solo deudor y acreedor, y ya después se viene a desarrollar todo. ¿Sí? Gracias, Lic. Bueno. Lic, No sé si hay aquí algún otro. Dígame, Marco. sí. Lic, aquí Diga. lo que entiendo es en el artículo 461, según lo que nos dijo usted, es de que el acreedor acepta prácticamente, eso fue lo que entendí, de palabra, que el deudor sea la otra persona, en este caso, el joven ahí que usted mencionó. O sea, Marcos acepta que Josué, creo que es, Alfonso.
Alfonso, pero lo acepta de palabra. Sí. O sea, por eso ¿No le digo, existe riesgo? regularmente hay convenio. Mira, pues, es que se debe de establecer mediante un convenio, Marco. ¿Por qué? Porque ahí se va a quitar la responsabilidad de la otra parte. ¿Sí? Pero si no se hiciera de esa manera y se aceptara los pagos, esa es una forma de aceptar un convenio de manera tácita. O sea, se sobreentiende que usted lo está aceptando. Desde el momento que usted está aceptando pagos o intereses, usted ya aceptó. Ya. Y desde el momento que aceptan jóvenes, ya no pueden venir y ir a cobrarle al primero. ¿Por qué? Porque el primero ya quedó relevado, ya quedó a un lado o quedó sin responsabilidad. Licky, si yo fuera mafioso y voy a un juzgado y demando a la persona, a Glenda, que no me pagó, y como no tiene ella documentos donde me constan los pagos, la otra persona va a indicar yo le pagué, pero yo podría decir es que esta persona también me debía. Ah, bueno, acá hay una situación, Marcos, muy inteligente, pero le voy a decir algo. Todo lo que nosotros hagamos en lo civil, bueno, no solo en lo civil, en todas las áreas, ¿verdad? En todas las ramas del derecho más que todo, pero en la que estamos ahorita, nosotros debemos de probarlo. ¿Cómo lo vamos a probar? Viene usted y me dice, bueno, yo voy a demandar, en este caso a Glenda, porque a mí Glenda me pagó, el que me pagó fue Alfonso. Y Alfonso también me debía. Ah, bueno, acredite usted que Alfonso le debía. Porque para que usted diga que le debía, tiene que acreditarlo, tiene que probarlo. Y si usted no lo puede probar, es una demanda que no va a prosperar. Se la van a declarar sin lugar. A diferencia que si viene Alfonso y dice, no, yo le pagué a Marcos en nombre de Glenda, o sea, yo le pagué, ¿por qué? Porque nosotros con Glenda, miren, hicimos un documentito aparte donde yo me comprometí a pagarle la deuda a ella y ella a 10 años, 15 años me iba a pagar. Pero yo me comprometí a pagar y eso es lo que estoy haciendo. Y aquí está. Entonces, ahí se podría probar que Alfonso sí está pagando una deuda de Glenda. Okay. ¿Por qué? Porque recordémonos que están sobre las mismas. Les recuerda que yo le dije los efectos, y entre los efectos era el acreedor va a ser el mismo, va a cambiar nada más el deudor, y dentro de eso la obligación va a ser exactamente la misma. ¿Qué quiere decir? Los pagos que le hacía Glenda puntual a su número de cuenta en tal día, tal hora, o en su casa, por ejemplo, le llevaba y usted le daba un recibo, digamos, así se lo estaba dando usted a Alfonso. Okay. O sea, no va a cambiar la obligación va a ser exactamente la misma. ¿Sí? No, prefiero que pregunten jóvenes en la clase y no aquí el examen, créanmelo. Bueno, ahora bien, ¿qué tenemos que tener claro, jóvenes, también? Tenemos que tener entendido cuando la garantía, óigase bien, cuando hay una garantía por esa deuda que tenía el deudor primario, que era, por ejemplo, una hipoteca o un bien inmueble. No es lo mismo venir y tener la garantía de una hipoteca a ser un fiador. ¿Sí? Una cosa es, por ejemplo, volvemos al tema de los 3 compañeros que mencioné para que no nos vayamos perdiendo. Glenda, cuando adquiere la deuda con Marcos, nombra un fiador. Un fiador que es el que va a pagar en nombre de ella, si no paga ella. ¿Sí? Pero cuando viene Glenda y ya no le paga a Marcos, está ese fiador, óigase bien, está ese fiador, pero óigalo bien, cuando empieza a pagarle a Alfonso a Marcos, la obligación del fiador se le quita, él quita esa responsabilidad. O sea, con Glenda se fue su fiador. ¿Vamos entendiendo?
no es lo mismo que si Glenda hubiera dado en garantía un bien inmueble. Ahí, aunque se vaya Glenda, el bien inmueble sigue siendo garantía para Marcos que le van a pagar. Aunque venga Alfonso a empezarle a pagar. Porque si Alfonso queda mal, usted se va sobre la garantía que le dio Glenda, que era el bien inmueble, la hipoteca. ¿Sí? Eso nos lo dice el artículo 1464. Nos dice, si la obligación estuviera garantizada con hipoteca o prenda, la transferencia de la cosa ignorada, o sea, la cosa del bien inmueble, o hipoteca transmite la deuda con todas sus consecuencias y modalidades, sin necesidad de convenio expreso de los interesados. Permítanme un momentito, jóvenes. Perdón, volvemos, disculpe, jóvenes. Hay otro tema bastante importante que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando, por ejemplo, viene una persona, ¿sí? Y le adquiere, por ejemplo, una empresa, sea que se la donen, sea que se la vendan, bueno, que la compre. Cuando viene y adquiere ese bien, es un bien inmueble intangible, porque ese no se puede tocar, ¿verdad? Al adquirir esta empresa, también, óigase bien, también adquiere no solo los activos, sino los pasivos, ¿verdad? Las deudas. Y tiene que responder por esas deudas. Lo trasladamos a lo que les estaba diciendo. Se trasladó el deudor primario con el cesionario. Se traslada a la empresa, pero la empresa tenía deudas, ¿sí? Con X personas o con X empresas, qué sé yo. A la hora de trasladársela a esta persona, él la adquiere, es como adquirir una deuda. Y él, la persona que adquiere esa deuda o las personas que adquieren esa empresa con deuda, son los responsables de cumplir con los acreedores. Eso nos lo dice nuestro artículo 1465. Dice la persona que adquiere un patrimonio o una empresa con activos y pasivos es responsable de las deudas y obligaciones de la misma hasta el importe de los bienes adquiridos. Óigase bien, es hasta el importe de lo que adquirió. No va más allá. Si tienen bienes propios, esos no incluyen. ¿Sí? Siempre que el precio de la adquisición esté de acuerdo con su valor efectivo aceptado por los acreedores. Si el precio no hubiera sido aceptado por los acreedores, la responsabilidad del adquiriente y cedente serán solidarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se adquiere la empresa, porque muchas veces dicen, mira, te vendo la empresa porque yo ya no puedo. Ah, bueno, ¿tu empresa cómo es? Ah, bueno, mi empresa está bastante bien, es estable, tengo mis bastantes clientes y todo. Ah, pero le tengo que decir también que tengo deudas, ¿va? Entonces, cuando viene y adquiere este otro la empresa, en el momento que la adquiere, la adquisición en el precio, óigase bien, en el precio que se compró la empresa, tiene que ser aceptado por los que a los que les debe el primero, o sea, el que era el dueño de esa empresa.
¿Por qué? Porque si esa adquisición, por ejemplo, es menor a lo que realmente era, ambos, tanto el que vende la empresa como el que la compra, son responsables y deudores de manera solidaria. ¿Lo vamos entendiendo, jóvenes? No, Lick, yo ahí me perdí. ¿Podría repetir? Disculpe. La última, Ok, lo último. volvamos otra vez. Vuelvo a tocar los tres temas. Disculpen, jóvenes, de repente voy a cambiar. Bueno, vamos a cambiar ahora. Vamos a poner a Alejandra. Vamos a poner a Alejandra. Vamos a poner a. ¿Quiénes más están conectados? Vamos a ver qué. Vamos a poner a Alejandra, a Odra, que es una de las que más también se conectan. Y vamos a poner a, bueno, Natalie. Bueno, ¿qué sucede acá? Disculpe. Muy bien, pongamos atención, María. Viene Alejandra y tiene una empresa bastante estable, pero con deudas también, ¿verdad? Tiene muchos acreedores. Tiene clientes, pero también tiene muchos acreedores. Viene Odra, ¿sí, va? Odra, y ella quiere adquirirla, quiere adquirir esa empresa y quiere comprarla. Pero viene Alejandra y sabe el precio real de la empresa y le dice, ¿sabes qué, Odra? Para que no crean los acreedores que yo, pues, tengo o voy a adquirir mucha plata por la compra de la empresa, yo te la voy a dar en la mitad de lo que vale. Ahí ya va la intención de Alejandra de prácticamente que los acreedores no puedan cobrar mayor cosa porque la empresa no tiene el valor que se supone que tiene para estas dos personas. Pero viene, ¿quién dije la otra compañera? Perdón, también. Oye, recuerden. Natalie. Natalie. Ok, perdón. Natalie es una de las acreedoras. Y dice, momento, no, yo no estoy de acuerdo. Ese precio que van a dar la empresa no es ese precio. Si yo, como acreedora, dice Natalie, voy a salir perdiendo, de una vez les digo que tanto Alejandra como Odra son responsables y deudoras solidarias. Acá no le quita la responsabilidad Odra a Alejandra desde el momento que le compra la empresa. Recordémonos cuál es la finalidad del deudor primario. Que lo exoneren o que lo saquen de la responsabilidad. En ¿Sí? ese caso no lo libera. No, acá no lo libera. ¿Por qué? Porque es prácticamente, ustedes lo van a leer en algún, no les quería decir la palabra, pero es un fraude a acreedores. Así se llama la situación. O sea, quieren engañar al acreedor, ¿verdad? Entonces ahí el acreedor dice, no, momento. Viene Natalie y dice, no, discúlpeme, pero acá, aunque nosotros firmamos un convenio donde estamos de acuerdo con que se traslade la empresa de Alejandra con Odra, pero de una vez ahí vamos a establecer que no le quito la responsabilidad a Alejandra. Para mí Alejandra y Odra, las dos son de manera solidaria deudoras todavía. Lick, por ejemplo, eso pasa cuando, digamos, un banco absorbe a otro. La fusión. Eso usted dice, la fusión de cuando un banco absorbe a otro banco. Sí, porque, La digamos, ya fusión. no puede, o sea, digamos, ya no Perdón, puede la absorción funcionar. del banco, es que sí, esa absorción, cuando hay uno que jala lo, sí. Ajá, y digamos, pues se responsabiliza de sus deudas y obligaciones en teoría, ¿verdad? Pero no siempre sucede. Por ejemplo, con el Banco del Café, que en algún momento pues fue absorbido otras cosas, pero no necesariamente los compromisos que tenían con sus cuentavientes, algo así. Algo así es. La Mm. única diferencia es de que acá ellos se fueron a la quiebra, prácticamente. Acá es lo que les decía, es un fraude de acreedores o se van a la quiebra, pero en fraude Ajá. de acreedores, ese es el nombre.
Es similar, no es exactamente lo mismo, porque acá acuérdense que si se va a la quiebra, aquí lo único que hace y que hizo el Banco de Guatemala con el Banco del Café fue adquirir tanto activos como pasivos, pero más activos para ver de dónde podría sacar para medio ir pagando lo que quedó debiendo el banco a los cuentavientes. Y todavía está en eso, no crean. No solo el Banco de Guatemala, fueron varios bancos que adquirieron así los activos para poder ver de qué manera, por supuesto, no fue gratis, ¿verdad? Ellos cobran por esa situación, ¿verdad? Quieren alguna ganancia por eso, pero no. Acá básicamente es entre una empresa vendida, o sea, un dueño de una empresa le vende a otro la empresa y entre ellos, como son personas individuales, porque parece que es una empresa, ¿no? Los bancos son sociedades anónimas, ¿sí? Los bancos no son empresas, los bancos son sociedades anónimas. Acá estamos hablando de empresas, acá estamos hablando de personas particulares, que son los dueños o los representantes legales de las empresas. En la otra son socios y en este caso accionistas, ¿verdad? Eso lo van a ver en mercantil ustedes, o lo ven, no sé si ya les reciben mercantil. Cuando ya vean eso, ahí van a entender un poquito la diferencia entre empresa y sociedad, que muchos ya lo saben, ¿verdad? No, acá enfoquémonos, Alejandra, en que son empresas. Es una empresa, la que son particulares que se están vendiendo una empresa con otra. El que le vende al otro, si lo da en un precio que no es aceptable para los acreedores, los dos son deudores solidarios. Ahora, si lo da en un precio el cual sabe que, en este caso, Odra, que le compró a usted la empresa, y Odra le va a sacar, digamos, va a sacar a flote la empresa tiene el monto, el capital suficiente, bueno, entonces solo va a ser Odra. Y a usted sí la van a quitar de la responsabilidad. Yo creo que otro ejemplo que podría ser es, por ejemplo, cuando Claro compró Movistar, que digamos, pues al final sí era sólido, pero simplemente fue que lo absorbió, pues no sé si la palabra es absorber o comprar, ¿verdad? Pero lo compró al final Claro. Entonces, pues supongo que ahí sí había suficiente, ¿verdad? Para hacerse responsables solo ellos, ¿verdad? Pero sí, ya entendí Sí, la bueno, diferencia. igual, mire, Alejandra, está bien. Sí, mire, pues sus ejemplos están muy buenos. Lo único es de que aquí usted me está hablando de sociedades anónimas, porque igual, las telefonías son sociedades anónimas, ¿verdad? Entonces no es lo mismo venir y decir, bueno, es que la sociedad anónima esta es deudora. Acuérdese que en las sociedades anónimas los responsables de manera solidaria, mancomunada, son los socios y no solo digamos, hay socios que no solamente con las acciones, sino que con sus propios bienes. Acá no. Acá la empresa es empresa. Los bienes que usted tenga son ajenos a su empresa. Las deudas que usted adquirió o adquirió, por ejemplo, Odra con usted, son de ustedes, no de sus bienes, salvo que ustedes hayan dado algún bien o que usted haya dado un bien de garantía. Ese no va a cambiar, salvo que venga Odra y diga, no, quitemos el bien de Alejandra, el que dio en garantía, y pongamos el mío. Ahí sí, ahí la van a quitar de responsabilidad. Lo que quiero que quede claro aquí, jóvenes, es en qué momento el deudor primario deja de tener responsabilidad ante el acreedor y en qué momento no deja de tener responsabilidad y sigue con el deudor sustituto. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo acá. Eso es lo que básicamente nos explica ese artículo. Licenciado. Lick, Sí, aquí María, regresando. Perdón, Marco, solo vamos a ver qué dice María de Ok. ahí. No, yo Dígame, lo María. que, yo por ejemplo, estaba pensando ahorita en un ejemplo de las empresas estas que que trabajan con producto bajo consignación. Una Ujú, zapatería, por ejemplo, empresas ujú. individuales, ¿verdad? Una zapatería que trabaja consignación y el señor se enferma o se desordena y ya no hay qué hacer y le vende la empresa a otra persona. Y en ese caso, si no tiene no está amañada el negocio, si no está amañado, pues si lo exoneran, ¿verdad? Si él Ujú. vende a un costo pues prudente,
en la empresa, entonces sí lo liberan. Y si no tuviera ninguna garantía, por ejemplo, se va sin ningún problema. Sí, Sí, y queda exacto, totalmente desligado del negocio jurídico ya. exacto, exacto. Y el nuevo comprador ya se queda haciéndose cargo de venir pagando las deudas que este trae con el acreedor, comprándole nuevas cosas y sigue adelante con la operación de la empresa, ¿verdad? ¿Así Ujú. es? Ah, Así ok. es, exacto. Muchísimas gracias. Ahora sí, Marcos. Se me adelantó María con el mismo ejemplo tengo yo. Ah, Mire, Lick, por ejemplo, Alejandra tiene una zapatería y resulta que le compró materiales, suela, tacones, pegamento a los acreedores y viene en un momento y dice, ya no puedo pagar esto. Y resulta que su zapatería la había valorado ella en 1 millón de quetzales. Viene y hace el negocio con Odra y le dice, Odra, te vendo la zapatería en 500,000. Entonces, ahí creo que es donde entra bien este ejemplo, ¿va? Porque entonces los acreedores van a decir, ya la empresa no vale tanto para que el millón ya no me lo va a poder pagar, porque si lo está vendiendo en 500,000, ¿cómo me van a pagar eso? Sí, ¿ya? exacto, Entonces, ahí por ahí es. creo que, ok, Por ahí va. Y por ejemplo, lo vendiera en el precio que es, prácticamente ahí los acreedores entenderían que la empresa sigue siendo lo mismo. Lo único que va a cambiar es el deudor, pero la empresa exacto. es la misma. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando dos empresas, tal vez el ejemplo que decía Alejandra, empresas, no sociedades, dos empresas se fusionan, o sea, se unen, ¿sí? La empresa de Alejandra con una empresa que también tenía de lo mismo marcos, zapatería los dos tenían zapatería, la única diferencia es de que, por ejemplo, María vendía zapatillas solo de mujer y, digamos, Marcos vendía solo de hombre. Ah, bueno, pero se fusionaron, ¿sí? O sea, se unieron y viene Marcos y le dice a Alejandra, muy bueno el negocio, nos unimos, pero ¿sabes qué? La verdad, yo lo que quiero es salirme del negocio. Ya no quiero esto. Viene Alejandra y le dice, está bien. Pero ustedes tenían acreedores, recordémonos de un principio. ¿Quién se queda con la deuda pagando los pasivos, no los activos, los pasivos? Si viene Marcos y se desliga de la empresa, se fusionaron las dos, se unieron las dos, pero uno se sale y queda el otro, porque le dice, va, te vendo mi parte. Ok, te la compro. ¿Quién quedaría? Ahí sería María, Lick, o Alejandra, no sé quién. Alejandra, Alejandra. No, perdón. Alejandra, sí. Alejandra. Exactamente, Ana. Eso nos lo dice nuestro artículo 1466. Dice, cuando dos empresas se fusionan, transmitiéndose recíprocamente sus activos, su activo y su pasivo. La empresa nueva, porque ya es nueva, aquí hay zapatillas de hombre, zapatillas de mujer y toda la situación es nueva, responde de todo el pasivo, de toda la deuda. ¿Sí? Puede suceder que Marcos le venda a Alejandra o que los dos se queden trabajando la empresa, porque se fusionaron, se unieron. Pero la nueva que armaron entre los dos, que es una fusión, esta nueva es la que tiene que pagar las deudas, los pasivos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa, jóvenes, si viene, no hablemos de empresas, hablemos solo de acreedor y deudor, primario y de sustituto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, oiga bien,
Viene Alejandra, es la acreedora, Marcos el deudor primario y Glenda, o digamos ahorita Ana Lucero es la deudora sustituta. ¿Sí? Viene Alejandra, dijimos que era acreedora, ¿no? Viene Alejandra y tiene un acercamiento con Ana. Y le dice a Ana, mira, yo voy a ser la nueva deudora tuya. Ya vamos a hacer a un lado a Marcos. Y hagamos la negociación entre nosotros. Hagamos un documento y la situación. Pero es el caso que la que se esperaba para María. Por ejemplo, vino Ana y le dijo, mira, yo tengo capacidad económica, yo tengo esto, tengo mi trabajo, tengo todo para poderte pagar. Hagamos a un lado a Marcos. Ok, estoy de acuerdo. Pero después se dio cuenta María, perdón, Alejandra, que lo que le decía Ana eran mentiras. No tenía trabajo, documentos que le había presentado eran falsos. Prácticamente es un negocio que se puede anular. ¿Por qué? Porque la finalidad era otra. Era engañarla. ¿Sí? En este caso, el negocio primario entre Marcos y Alejandra continuaría, subsistiría. ¿Por qué? Porque este negocio se anula o quedaría nulo y se regresa o se retrotrae al negocio primario. Eso lo dice el artículo 1468 cuando nos dice se declara nula la sustitución del deudor, o sea, la de Ana, ¿sí? La antigua deuda subsiste entre Marcos y Alejandra con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos adquiridos por terceros de buena fe. Bueno, eso nos dice cuando se adquirió el negocio entre Ana y María, como empezaron el negocio, entró, digamos, otra tercera persona en el negocio que eran ustedes, pero él actuó de buena fe. Eso que se realizó, aunque el negocio sea anulable entre ustedes dos, entre Ana y Alejandra, eso que se realizó, todo queda nulo con la única salvedad que la persona que actuó de buena fe, que por ejemplo les dio a ustedes un crédito, les prestó, qué sé yo, algo, ese negocio sí es anulable, pero no la obligación que se tiene con esa tercera persona que actúa de buena fe. ¿Y quién Eso responde, licenciado? ¿Quién responde por ese préstamo, digamos? Ok, ponga atención, dice, con reserva de los derechos adquiridos por el tercero de buena fe. En este caso, dice, el deudor primitivo es responsable por la disminución de la garantía. Entonces, ¿quién tiene que pagar eso? El deudor primitivo. En este caso, Alejandra, ¿verdad? Era Marcos, creo que Alejandra perdón. era la creadora. Marcos, sí. Así es. Ok. Él es el que tendría que pagar lo que haya hecho Ana. Porque acuérdense que Ana lo iba a sustituir. Se suponía que era la finalidad, pues, ¿verdad? Pero cuando el negocio es anulable, o sea, es nulo, porque era un fraude o no era lo que se regresa como estaban, pero como había una persona que no puede salir damnificada, una tercera persona, entonces viene Marcos y tiene que responder por lo que en su momento hizo Ana. Licenciado, por ejemplo. ¿Por qué no Alejandra? Perdón. Y si fuera Perdón, que ahorita. Ana, y si fuera que Ana fue la que se gastó parte de ese dinero, ¿cómo responde ella? No, porque acuérdate que Ana está sustituyendo a Marcos.
Ajá, Lo pero ella que dijo haga Ana, lo que Ajá. haga Ana en el negocio sustituto, si es anulable, regresa a como estaban y el responsable es Marcos. Pues. Nunca va a ser María, porque María es Alejandra, María Alejandra, ¿verdad? Porque Alejandra ella es es acreedora. acreedora. Sí. Ella solo siguió su negocio, pues. Ella solo siguió cobrando su deuda. Un ejemplo claro es que hubiera venido, por ejemplo, bueno, viene Alejandra, acreedora, Marcos, el deudor primario, y Ana Lucero es sustituta. Pero viene Ana y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar esto, y entonces viene, pero sin saberlo, Alejandra, viene Ana y por otro lado consigue dinero y le dice, mira, es que préstame la plata a una tercera persona, que no son ninguno de estos tres, a una tercera persona, préstame una plata y fíjate que yo tengo un negocio con Alejandra y ahí ese negocio yo sé que le voy a pagar, pero hay alguna ganancia. Mentira, no pasó. Entonces, ¿qué sucede? Como lo metieron al negocio entre Alejandra y Ana, el que va a responder es Marcos al final. Entonces, no, o sea, porque Marcos es el que está cediendo su deuda. Lo ideal es que cada quien se quede con su deuda y pagarla, ¿va? Pero cuando no se puede, cederla, pero cederla con una persona, o sea, con el que va a ser el sustituto, pero que ese tenga la capacidad para cumplir con la obligación. ¿Sí? Bueno, eso es en relación a lo que es la cesión de deudas. Pero también está otro tema bastante importante, jóvenes, que lo vamos a tocar así a grandes rasgos porque por el tiempo que ya solo tenemos 10 minutos de clase, en la siguiente lo vamos a terminar de desarrollar bien. Solamente les voy a dejar ahorita algo general. Y este tema es bastante interesante, jóvenes. Este tema se trata de lo que es la novación. Así dice el nombre, novación. ¿Pero qué es la novación, jóvenes? Bueno, volvemos a acreedores y deudores, ¿sí? Pero fíjense que entre acreedor y deudor deciden que existe un negocio, existe una deuda entre el acreedor y el deudor, pero ellos deciden cambiarle digamos, cambiar el giro, perdón, ¿cómo les digo? Cambiar totalmente esa obligación por otra obligación. Pero siguen siendo acreedor y deudor. Lo único que van a cambiar es su obligación. Dice que la novación va a consistir en sustituir una obligación que existe por otra obligación nueva que se va a crear. Siempre entre el mismo acreedor y deudor. ¿Sí? Eso nos lo dice nuestro artículo 1478. Dice que hay innovación cuando el deudor y el acreedor alteran, óigalo bien, alteran sustancialmente la obligación principal, sustituyéndola por otra. Eso es la innovación. Pero se ponen de acuerdo entre acreedor y deudor y decir, bueno, nuestra obligación, mira, por ejemplo, Alejandra con Marcos. Le dice Alejandra, mira, tú me debes a mí 100,000 quetzales. Quedamos que me los ibas a pagar a cierto plazo. No ha llegado el plazo y se ponen de acuerdo Alejandra y Marcos en decir, ¿sabes qué? Mejor cambiémosle.
a esa obligación, que ya no sea a cierto plazo, ya no va a ser de la manera como quedaste de pagarme, va a ser de otra forma. Hagámoslo mediante otro documento. En eso consiste la innovación. ¿Sí? Cambiar una obligación persistente, la que existe actualmente, por otra. Dentro de esos jóvenes, tenemos que tener entendido. Disculpe, ¿la otra puede ser nueva o también Es nueva. existe? No, es que la otra obligación va a ser nueva, una obligación nueva. Ok. Lo que, mira, pues, aquí lo que van a cambiar ellos es la forma en que se plasmó una obligación, la van a cambiar por otra. Era lo que les decía. Por ejemplo, me vas a pagar esos 100,000 quetzales a un año, pero después deciden, ¿sabes qué? Mejor no. Se ponen de acuerdo y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor a 10 años. Entonces le están cambiando la obligación primera, la principal, por otra nueva. En eso consiste la innovación, cambiar. Pero la innovación no se va a presumir solo por venir y decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Estás de acuerdo con que lo cambiemos? Sí, está bien. O ¿sabes qué? Sin decirse nada, simplemente cambian la obligación porque les convenía más a sus intereses. Por ejemplo, ya venía Alejandra y le decía, cada mes te tenía que dar yo 5,000 quetzales. Pero ¿sabes qué? No se los doy los 5,000, entonces Marcos ya le recibe ella que solo le dé 1,000 al mes, ya no 5,000. Así no se puede, eso no es una innovación. Porque no se va a presumir que, bueno, sí, porque me lo está aceptando, ya cambiamos el negocio, ya va a ser de diferente forma. No. Esa obligación no existe, o sea, es incompatible. No tiene sentido, o sea, no es una innovación. Esa se tiene que plasmar en un instrumento público, ¿sí? ¿Para qué? Para que se establezca que se cambió esa obligación primitiva o principal por otra obligación. Por supuesto que hay requisitos para ello. Debe existir una obligación primera o una obligación previa. Eso es un requisito. ¿Sí? Esa obligación, por supuesto, Alejandra se la va a exigir a Marcos. Eso ya está plasmado, por supuesto. Otro requisito es que exista una obligación nueva. ¿Sí? La obligación nueva va a ser la que va a sustituir a la primera, a la primaria. Ese es el otro requisito. Ahora bien, algo fundamental que tenemos que tener claro, que la nueva obligación tiene que ser diferente a la primera. Porque no tiene sentido que si vino Alejandro y le dijo a Marcos, te voy a pagar 5,000 al mes durante un año, y cuando hagan el cambio de la obligación, le diga, te voy a pagar 2,500 quincenales por un año. Es lo mismo, porque en el mes le va a cumplir con los 5,000. Ahí no hay una innovación. Innovación sería que viniera y le dijera, ¿sabes qué? Quedamos que me vas a pagar 5,000 al año, perdón, mensuales por un año, pero ¿sabes qué? Cambiémosle. Págame mejor 1,000 por 5 años. Ahí ya cambiaron la obligación primaria por una nueva obligación. Sí, Alfonso. Esa innovación se puede dar en términos de las hipotecas por la variación de tasas de interés, porque se modifica la deuda que tiene por el cambio, se puede llegar a un acuerdo por el cambio del interés, por la variación
Así no. No, porque fíjese, Alfonso, que regularmente cuando son hipotecas a los bancos, en su mayoría, no todos, en su mayoría le ponen tasa variable. Entonces ahí sube, baja la tasa de interés, sigue siendo la misma responsabilidad, la misma obligación. ¿Qué sería una innovación? Que viniera el banco y le dijera, mire, yo le dejé por ejemplo, a 5% la tasa de interés anual, digámoslo, 5%. Pero viene a llegar a un acuerdo entre el acreedor, o sea, el banco y el deudor, y así, ¿sabe qué? Lo vamos a dejar al 1%. Vamos a hacer otro documento para que sea el 1%, ya no un 5%. Ahí hay una innovación. Ahí estamos cambiando la obligación primera. Oh, ya, perfecto. Ahora, no pasa, por supuesto, Alfonso, porque en los bancos ellos no van a cambiar a favor del deudor, pues, ¿verdad? Es una situación que no se da, pero pues para que más o menos vayamos entendiéndolo, ¿verdad? Bueno, otro requisito, jóvenes, que debe de haber voluntad de realizar esa innovación. Voluntad entre el acreedor y el deudor. Por ejemplo, si viniera la deuda que hablábamos, ¿verdad? Entre Alejandro y Marcos, viniera y le dijera, mira, ¿sabes qué? Lo dejamos a un año que me vas a pagar, pero pongámonos de acuerdo, ¿sabes qué? Pagámelo en menos tiempo. Ah, pues está bien, esa no es una innovación. Ahí no hay innovación. Porque ahí lo que están haciendo es reduciendo el plazo, pero la deuda es la misma. La obligación siempre sigue la misma. A diferencia que le diga, por ejemplo, Marcos, bueno, ¿sabes qué? Habíamos quedado que me ibas a pagar 50,000, porque es lo que, y 10,000 de intereses, ¿no? Y me ibas a devolver 60,000. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, yo sé que la situación está mal. Ya no me pagué los 50,000, digamos los 10,000 de intereses, solo pagame los 50,000, devolveme lo mío y ya. No te voy a cobrar. Ahí, cambiándole al fondo, ahí sí hay innovación. Si solo le cambia el plazo, no, porque ahí lo que reduce es el tiempo, no la deuda sigue siendo la misma. No sé si vamos entendiendo, jóvenes, qué consiste la innovación. Bueno, vamos a dar un ejemplo rapidito y ya con eso terminamos, jóvenes, porque ya tienen que recibir la otra clase. Viene Marcos y contrata a una empresa para construir su vivienda. Y viene Marcos y le dice, bueno, te voy a pagar esa deuda de 200,000 por la construcción que me hiciste a la empresa en 4 años. Viene Marcos y paga la deuda. Cumplió con el plazo y se acabó. Pero viene Marcos y dice, bueno, ya voy a hacer una segunda construcción. Ya voy a hacer una construcción arriba. Entonces viene, cuando ya decide construir arriba, la otra, le vuelve a hablar a la constructora. Y le dice a la constructora, pues eso está bien, le voy a pagar 150,000 en 5 años. Acá existe una innovación. ¿Por qué? Porque es la misma empresa, es una diferente construcción. La primera ya se pagó, pero se está haciendo una nueva negociación. ¿Sí? En la clase siguiente les voy a explicar las diferentes clases de innovación. Licenciado, buenas noches. Una preguntita. Dígame, Fíjese Claudia. que yo en el banco, a veces cuando me metía en el sistema aparecían cancelado por novación. Entonces, creo yo que era más o menos lo que usted está indicando, que tal vez el cliente tenía una deuda, pero adquirió una nueva. Entonces, se unificó el saldo de esas dos y se hizo un documento nuevo, un número de préstamo nuevo, y por eso era que decía cancelado por novación. Entonces, ya tenía un préstamo nuevo de la unificación de deudas, por decirlo así. Sí, sí. Digamos, ahí sí hay una innovación.
Lo vamos a No. entender más, lo vamos a entender más claro, Claudia, compañeros, cuando les explique la siguiente clase, las diferentes clases de innovación, que hay una innovación objetiva, una innovación subjetiva y una innovación mixta. Ahí lo vamos a entender en la próxima clase, jóvenes. ¿Ver? Muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, Muchas gracias, licenciado. finalizamos la clase. Espero que la haya entendido el día de hoy, joven.